Todo mejoraba. Pronto estaríamos armando el rompecabezas, bebiendo más chocolate y recordando algún viaje de Mariana a Sudamérica o algo así. Debía atesorar esos momentos porque se acababan, como cuando dosificas los capítulos que te quedan de una serie, uno diario, 2 máximo, y poniendo atención a cada detalle. Pero ese pensamiento se rompió de pronto. A decir verdad, el mundo entero se rompió de pronto porque Mariana preguntó: ¿vives en una librería? Hola a todos, soy Iris, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a hablar de una novela que me encantó, que me pareció hermosa y que, aunque yo pensé que iba a sufrir con esta historia, en realidad fue consoladora y en realidad fue como una caricia al corazón cuando lo terminé. Es una novela que ganó el premio Gran Angular el año pasado y me refiero a Como Caracol de Alaide Ventura Medina. La historia va sobre Julieta, una chica que vive en Jalapa y que vive con su papá y su mamá, es decir, son una familia pequeña. Sabe que tiene una abuela materna, pero se ha topado solo apenas algunas veces con ella y esa es toda la interacción que han tenido a lo largo de toda su vida. Sabe que su abuela y su mamá están peleadas por una razón, pero no sabe por qué. No sabe qué fue lo que detonó en esa separación, pero se ha acostumbrado a ella. Sin embargo, cuando Julieta cumple los 16 años, recibe una agenda muy especial por parte de su abuela y le empieza a dar curiosidad. Su madre le dice: el hecho de que yo esté peleada con ella no significa que tú no puedes verla, así que esta es su dirección y ve a visitarla si quieres. Obviamente Julieta, con toda esa curiosidad que tiene, va a conocer a su abuela y empieza a desarrollar una relación muy cercana con su abuela, una relación en la cual ella se siente capaz de contarle muchas cosas a su abuela porque siente que ella la entiende, que su mamá siempre la juzga o no la comprende y en cambio obtiene esa comprensión de su abuela, se siente muy unida a ella. Su abuela la empieza a involucrar en la lectura porque de hecho la agenda que le regala por su cumpleaños tiene un montón de frases de diferentes autores y libros y empiezan a desarrollar como una relación lectora, pero su abuela, que también fue una arqueóloga reconocida en México, pues le empieza a contar anécdotas de la historia de nuestro país, de sus descubrimientos arqueológicos, de todo lo que aprendió a lo largo de su vida y le empieza a presentar a personas que a Julieta la maravillan. Pero todo ese buen momento se rompe cuando aparece el diagnóstico de Alzheimer de su abuela. Eso significa que su abuela va a requerir cuidados constantes y una nueva interacción entre su madre y ella. ¿Qué puedo decirles de este libro? Descubrí este libro en el Maratón Guadalupe Reinas pasado porque había una consigna que era libro de tu país de origen y pues había muchas sugerencias de autoras que yo desconocía por completo y que tengo ahí apuntadas para en algún momento leerlas. Buscando como de qué escribían y todo, llegué a la cuenta de Twitter de esta autora y leí la sinopsis de este libro y mi primera reacción fue: ¿alguien ya ha escrito la novela en la que he estado pensando? Así que después del shock inicial me decidí a que tenía yo que comprarlo y leerlo para ver si mi historia aún tiene esperanzas o era muy similar y debía yo desecharla. Claro que esa es una razón, pero no la única, porque el tema en el que trata es un tema que me llama mucho la atención y con el que tengo un dilema un poco curioso. Por una parte, no quiero leerlo porque sé que me va a sufrir. Por otra parte, quiero ver representadas ciertas emociones y situaciones que viví. O sea, es un dilema raro el que yo vivo, ¿verdad? Con ese tipo de libros. Por eso me decidí a leerlo y puedo decir que es un libro que amé, que representó muchísimo para mí, que yo creo que ya está en esos libros a los que les tengo cariño de toda mi vida y que leeré siempre y que siempre irá conmigo en mi librero. Y tengo que explicarles por qué. Es un libro que parte de una anécdota sencilla y común: los problemas familiares y la enfermedad. Pero la manera en la que está contado es la gran cualidad de esta historia. Los personajes se sienten reales, viven situaciones reales y atraviesan emociones
que yo viví y que reconozco en muchas otras personas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la enfermedad, con los cuidados, con el miedo de estar en urgencias. Hay una escena en donde están en urgencias en un hospital del seguro y creo que fue la escena como más difícil para mí porque me recordó cosas que son muy duras. Yo creo que las peores noches de mi vida las pasé en la sala de espera de urgencias. Y te acuerdas todo eso, ¿no? Del miedo como familiar, de esperar que te den un diagnóstico, de esperar que te digan que todo está bien, la ansiedad de ya, díganme algo, pero también que en ese lugar no eres la única persona. Hay muchas personas viviendo ese mismo miedo y ese mismo dolor que tú, y en las salas de espera se respira un ambiente muy peculiar, muy duro, y está perfectamente retratado aquí. Pero no solo en esa parte, ¿no? Las emociones que va atravesando Julieta según evoluciona la enfermedad de su abuela. No es lo mismo lo que siente cuando se da el diagnóstico que conforme la enfermedad se va recrudeciendo. Yo, de hecho, con la primera escena, cuando el diagnóstico, conecté de una manera en la que recordé cuando a mí me dijeron el diagnóstico de ella. O sea, era algo que yo tenía como muy difuminado y de golpe lo recordé. Fue muy fácil para mí conectar con Julieta porque yo veía representadas muchas de mis emociones y mis miedos a lo largo del proceso de la enfermedad, ¿no? En el caso de mi familia no tuvo Alzheimer sino Parkinson, pero en ambos casos son enfermedades neurodegenerativas y resulta que el Parkinson todos lo relacionan con el temblor de las manos y las piernas, pero en realidad el Parkinson es una enfermedad mucho más amplia que tiene una diversidad de síntomas y de maneras en las que se padece. Por ejemplo, ella estaba perfectamente medicada y no temblaba. No temblaba más que cuando no se quería tomar las pastillas o estaba muy nerviosa, pero fuera de eso no temblaba. Pero ella ya no estaba muy lúcida y olvidó muchas cosas. Su memoria a corto plazo empezó a fallar primero y después pues lo posterior. Nunca perdió todos sus recuerdos, nunca llegó como a esa etapa del Alzheimer. Las etapas finales del Alzheimer y del Parkinson son muy parecidas, pero diferentes. O sea, en esencia ocurre lo mismo, pero por razones diferentes. Y en el caso de ella, sí, la memoria se vio muy afectada y su lucidez. Y había momentos en los que yo me sentía muy identificada con Julieta cuando es el miedo de que te olvide, de que la persona que amas te olvide. En mi caso particular, uno de mis temores, uno de tantos con la enfermedad, era que ella me olvidara. Y por eso pude conectar con Julieta y con Jun y con los personajes de esta historia cuando se enfrentan al olvido de Mariana. Cómo lo vives, cómo te acostumbras a ciertas situaciones, el manejo del tema de cuidados, de la evolución de la enfermedad, de cómo impacta en una familia el tener una persona totalmente dependiente. Está muy bien narrado en este libro, está perfectamente narrado. De hecho, un personaje que yo no entendía a lo largo de esta historia era el personaje de la mamá de Julieta, porque tenía una actitud rara referente al cuidado de su madre. Por momentos me desesperaba y no la entendiera, como de ¿por qué no entiende la enfermedad? ¿Por qué no entiende esto? Y yo decía, es que ¿por qué se comporta así este personaje? Y cuando viene la explicación de qué la motiva y por qué es así, te cuadra por completo. Y ahí nos lleva precisamente al tema de las relaciones familiares, ¿no? De cómo a veces las familias por X o Y situaciones pueden romperse. A veces no es necesariamente una falta de amor como tal, pero algo ocurre y las familias se separan. Y como que siempre se nos ha dicho esa idea de que la familia está siempre unida, la familia está siempre junta. Pero es que no todas las familias son iguales y a veces las circunstancias llevan a un distanciamiento. Y en ocasiones ese distanciamiento puede sanarse
o no. Y la manera en la que van explicando, porque casi todo el libro del personaje de la madre me es extraño, porque lo vemos a través de los ojos de Julieta, que no tiene la mejor relación con ella porque chocan, porque no tiene esa comunicación, ese entendimiento que su abuela le da. Entonces como que yo a la madre no la entendía, por qué era así, hasta que llega la explicación y es tan humano eso, de cómo no es lo mismo una relación materno-filial o paterno-filial que entre abuelos y nietos. Es totalmente diferente y pude conectar tantas cosas. Para mí este libro fue una maravilla en ese sentido. Otro, podríamos decir, personaje de esta historia es Jalapa. Esta ciudad de Veracruz tiene una gran presencia en esta historia. No solo porque es el lugar en donde viven, sino la manera en la que nos lo va presentando, en cómo los personajes se desplazan por sus calles, los sitios que ven, lo que comen, la humedad que se cuela en sus casas. Todo eso nos lo va contando, pero la autora no lo dulcifica, o sea, no nos dice este paraíso. También nos habla de la violencia ya tan cotidiana en aquel lugar. No es el eje central, no trata ni de endulzar ni de volver muy violenta la historia, solo nos lo dice, está ahí. Esa violencia con la que los jalapeños, es el gentilicio, se ha tristemente acostumbrado a convivir. Esas situaciones de ya saber que hubo, no decirlo, procurar no decir esa palabra, los rumores sobre los nexos de ciertas personas, ahí está. Nos retrata Jalapa con sus luces y con sus sombras. Nos lo pone como un lugar hermoso, pero también un lugar oscuro. Siempre digo que yo nunca compro un libro por su portada, y es cierto, pero en el caso de este libro, digamos que la fui redescubriendo poco a poco conforme avanzaba en la historia, porque está lleno de un montón de referencias al libro. Cada elemento te remite a cierta parte de la historia. Cada elemento tiene relación con los personajes y creo que eso la hace fantástica. Es un diseño de José Ramón Gálvez Pérez. No sé si fue de él su idea o de la autora hacerlo así, pero me encantó. O sea, después como que llegaba a ciertas partes de la historia y decía, oh, esta es una referencia a esto, o esto, aquello. Me encantó esa manera como hasta esto es una sintetización de la historia. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Para mí este libro fue maravilloso. Ustedes van a ver mi último reading blog, me van a ver leyéndolo y fangirleándolo y sufriendo casi en tiempo real. Ajá. Van a ver cómo fui pasando por ciertas etapas según lo leía. Y yo les puedo decir que para mí fue un libro que me calmó. Fue un libro hermoso por la historia y yo creo que conecté de una manera tan asombrosa con este libro. Yo tenía miedo, o sea, yo había estado como unos días de un bajón anímico muy importante, entonces era así como de, ay, y si me hace sufrir, que me recuerda a cosas, le tenía yo como que reservas de leerlo, y en cambio fue un libro consolador. Obviamente leí cosas que me recordaron momentos muy duros de la enfermedad, pero también me recordaron momentos muy hermosos. Me recordaron muchas cosas bellas. Incluso yo no entendía por qué era el título de este libro, o sea, no le encontraba una relación. Y cuando lo explican, fue así como de, oh, está muy, muy lindo eso. Y llegas al final y vuelve a haber una referencia a ello, y para mí fue como una caricia al corazón. Fue sumamente consolador. Fue hermoso. Después de este libro tengo ganas de 3 cosas. 1, ir a Jalapa. 2, leer Los Detectives Salvajes de Bolaño. Y 3, tatuarme un caracol. Así que pues solo le puedo decir a la autora, muchas gracias por haber escrito este libro. No sabes, no importa lo que digas aquí en este video o veas, no sabes lo que significó para mí. Y finalmente puedo decir que mi novela vive, aunque no creo que me vaya a quedar tan bonito como esto. En fin, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos.